la erupción más potente de la historia registrada de la humanidad. 12.000 muertos en una sola noche, 80.000 más en los meses siguientes por hambre. Un reino entero borrado del mapa, su lengua perdida, su nombre olvidado en Europa durante 189 años. Y el verano del año siguiente no llegó. 10 de abril de 1815, 7 de la tarde, isla de Sumbawa, archipiélago de las Indias Orientales. El monte Tambora se abre por la cumbre. Una columna de ceniza de 43 kilómetros se dispara hacia la estratosfera. La explosión se escucha a 2.600 kilómetros de distancia. En Yakarta, la guarnición británica cree estar bajo ataque naval. Dispara cañones contra un mar vacío. La montaña pierde 1.500 metros de altura en una sola noche. Antes, 4.300 metros. Después, 2.850. 160 kilómetros cúbicos de roca pulverizada se lanzan al cielo. Más material que el que producirían, sumadas las erupciones de los 200 años siguientes en todo el planeta. En Java cae ceniza negra durante 3 días. En Celebes, el mediodía se vuelve noche cerrada. En las Islas Molucas, el sol desaparece detrás de una bruma roja durante semanas. Islas distintas, idiomas distintos, una sola sombra cubriendo el archipiélago entero. Sir Thomas Stamford Raffles, gobernador británico de Java, ordena reunir testimonios. El informe se publica en 1816 dentro de su Memoria sobre la isla de Java. En Londres apenas se menciona. La isla de Sumbawa no figura en los mapas comerciales europeos. El reino destruido, tampoco. Versión oficial de la época. Una catástrofe local en una colonia remota. Pero los barómetros de Calcuta registran anomalías durante semanas. El cielo de Roma muestra puestas de sol rojas que los pintores no saben explicar. En Boston la nieve cae en junio. Y nadie conecta los puntos. ¿Qué clase de montaña puede lanzar 1.500 metros de sí misma al espacio en 24 horas? ¿Por qué el mundo entero pasó el verano siguiente bajo un cielo que no era el suyo y nadie supo nombrar la causa? ¿Quién decide qué catástrofes entran en los libros de texto y cuáles se quedan enterradas con el pueblo que las padeció? ¿Qué significa que un solo día en una sola isla haya reprogramado 2 años de historia planetaria? Y si ocurrió una vez, ¿qué impide que vuelva a ocurrir? Hacia el final de este vídeo quedará claro por qué los europeos tardaron 189 años en entender lo que había pasado en aquella isla y por qué la respuesta no llegó de un historiador, llegó de un vulcanólogo islandés con una pala. En la ladera occidental del monte Tambora existía un reino. Se llamaba como la montaña. Lo habitaban cerca de 10.000 personas. Cultivaban arroz, pimienta y café. Comerciaban con mercaderes de Java, Borneo y, según se sospechaba, con costas más lejanas. Su lengua no se parecía a ninguna otra del archipiélago. Los lingüistas modernos clasifican el tamboriano como un aislado. No es Austronesia, la familia a la que pertenecen casi todas las lenguas indonesias. Sus raíces apuntan hacia el continente, hacia el sudeste asiático profundo, lo cual significa que el pueblo de Tambora llevaba siglos en aquella ladera, posiblemente milenios. La noche del 10 de abril, ese reino dejó de existir. No huyó, no fue conquistado, fue cubierto. Las corrientes piroclásticas descendieron por las pendientes a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora. Temperatura cercana a los 600 grados. Una nube de gas, ceniza y fragmentos de roca incandescente que avanza más rápido que cualquier ser vivo puede moverse. En cuestión de minutos, los 10.000 habitantes del reino fueron sepultados bajo 1 metro de material volcánico. El reino vecino, Sangar, estaba a pocos kilómetros. Su rajá sobrevivió.
Cuando los emisarios británicos llegaron a la isla a investigar, fue él quien habló por los muertos. La oscuridad, relató, cubrió el cielo a las 7 de la tarde del 10 de abril. La ceniza comenzó a caer poco después. A las 10 de la noche, las llamas tocaban las estrellas. Pedazos de roca incandescente caían sobre el suelo. El viento sopló con tal fuerza que arrancó los árboles más grandes desde la raíz, derribó casas, levantó el techo de su propio palacio. Estas son palabras del Rajá de Sangar, registradas en 1815 por el teniente Owen Phillips, oficial del gobierno colonial británico en Java. El Rajá describió cómo al amanecer del 11 de abril no se veía el sol, cómo el mar había retrocedido y vuelto en olas que destruyeron las aldeas costeras, cómo el pueblo de Tambora, que se veía desde su ventana cada mañana de su vida, simplemente ya no estaba. En su lugar, una columna de humo y una ladera lisa, donde antes había cumbre. Su testimonio quedó registrado en el informe oficial de Raffles, un documento de unas 30 páginas, conservado en los archivos coloniales, olvidado durante casi 2 siglos. Lo que estaba debajo de aquella capa de ceniza, bajo el peso del reino sepultado, no se sabría hasta el siglo XXI. Y la primera persona que lo vería no sería indonesia, ni británica, ni siquiera arqueóloga. La explosión mata en una noche. El hambre mata durante meses. Cuando el teniente Owen Phillips desembarca en Sumbawa el 29 de septiembre de 1815, han pasado 5 meses desde la erupción. Lo envió Sir Stamford Raffles desde Java con instrucciones precisas: contar muertos, evaluar daños, informar sobre la viabilidad económica de la isla. Phillips esperaba ruinas. Lo que encontró no encajaba en ninguna categoría administrativa. La ceniza había cubierto los campos de arroz hasta una profundidad de medio metro. El suelo se había vuelto estéril por la combinación de sulfato y carga térmica. Los búfalos de agua, base del trabajo agrícola, habían muerto en masa, por inhalación de ceniza, por falta de pasto, por agua contaminada. Phillips describe aldeas enteras sin un solo animal vivo. Las cosechas siguientes serían inexistentes. El hambre se instaló en Sumbawa como un segundo terremoto, más lento y más letal que el primero. Phillips registra escenas que la administración colonial británica encontró difíciles de catalogar, comunidades enteras consumidas por una enfermedad que él llama fiebre de la ceniza, probablemente disentería agravada por la desnutrición. Aldeas reducidas a 1/10 parte de su población en cuestión de semanas. Las estimaciones modernas, basadas en los censos coloniales posteriores y los estudios demográficos de los años 2000, sitúan las muertes por hambre y epidemia entre 70.000 y 100.000 personas. Solamente en Sumbawa y en la vecina Lombok. La erupción mató a 12.000 en una noche. El hambre mató al resto durante el año siguiente. Phillips redacta su informe. Raffles lo incluye en su Memoria sobre la isla de Java, publicada en Londres en 1816. El libro circula entre administradores coloniales y eruditos. La sección sobre Sumbawa, apenas unas páginas, se lee como una nota de pie. Para el Imperio Británico, Sumbawa no es Java, no produce café estratégico, no tiene puertos comerciales decisivos, es periferia de la periferia. El informe queda archivado en los registros coloniales. Sigue allí, accesible en los archivos nacionales del Reino Unido. Pero en los debates científicos y públicos europeos del siglo XIX, la conexión entre aquella isla y los acontecimientos climáticos que siguieron no se establece. La hipótesis ni siquiera se plantea. Pasarán más de 100 años antes de que alguien la formule por escrito. Y mientras Sumbawa entierra a sus muertos, en la estratosfera está ocurriendo algo que ningún testigo de la época puede ver. 55 millones de toneladas de dióxido de azufre forman una capa de aerosol sulfúrico que rodea el planeta. Refleja la luz solar de vuelta al espacio, enfría la superficie, comienza a moverse hacia el oeste.
El segundo capítulo de la catástrofe no se escribe en Indonesia, se escribe en el cielo. Junio de 1816, hemisferio norte. La temperatura global ha caído entre 4 y 7 décimas de grado. No suena dramático en una pantalla. En la atmósfera real basta para destruir cosechas continentales. En Nueva Inglaterra, los campos amanecen con escarcha el 6 de junio, una semana antes del solsticio de verano. Chauncey Jerome, relojero de Plymouth, Connecticut, escribiría décadas después en sus memorias que aquel día llevaba un abrigo grueso al taller y que el agua de los charcos estaba congelada al mediodía. En los registros meteorológicos del Yale College aparece una sucesión que parece un error de transcripción. Heladas en junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses consecutivos sin un periodo libre de hielo. Los granjeros de Vermont bautizan al año con un juego de palabras amargo. 1800, hambre y 16. La cosecha de maíz se pierde, el trigo se pierde, el heno se pierde. Los animales de granja, sin alimento durante el invierno siguiente, mueren a millares. Decenas de miles de personas abandonan Nueva Inglaterra y emigran hacia el oeste, hacia Ohio, Indiana, Illinois. Es una de las primeras grandes oleadas migratorias internas de la historia estadounidense. Su causa real no figura en los libros de texto. Una montaña en Indonesia. En Europa la situación es peor. Suiza, Francia, Alemania y los Países Bajos sufren lluvias torrenciales durante todo el verano. Las cosechas se pudren en los campos. El precio del trigo en Inglaterra se triplica entre 1815 y 1817. En Irlanda estalla una epidemia de tifus que mata a unas 100.000 personas. En el Imperio Otomano se reportan disturbios por hambre desde Anatolia hasta Egipto. La temperatura no cae uniformemente, cae por parches, como manchas frías sobre un mapa global. Donde golpea, destruye. Donde no, el cielo se queda extraño, rojo, naranja, amarillo sucio. Las puestas de sol de aquel año están entre las más documentadas de la historia de la pintura europea. Joseph Mallord William Turner, en Londres, las pinta con una precisión que los climatólogos del siglo XXI utilizarán para calibrar modelos de erupciones volcánicas. Su pincel se convierte, sin saberlo, en un instrumento meteorológico. Y nadie, ningún científico, ningún funcionario, ningún meteorólogo del momento conecta el clima del año con la montaña indonesia. La ciencia atmosférica de la época no contempla todavía la idea de que un volcán pueda enfriar el planeta entero. Esa hipótesis se formulará casi un siglo después. Si les interesan los misterios de nuestro planeta y las catástrofes geológicas que reescribieron épocas enteras, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Quedan muchas historias por delante que no aparecen en los libros de texto. Y volvemos a lo principal, porque en aquel verano sin verano, mientras los granjeros de Vermont contaban hielos, en una villa a orillas del lago Le Mans, 5 personas comenzaron a escribir bajo la lluvia, y de aquella habitación cerrada salieron 2 de los monstruos más célebres de la literatura occidental. Villa Diodati, junio de 1816. Una casa de piedra a orillas del lago Le Mans, alquilada por Lord Byron para el verano. El verano no existe, llueve casi sin pausa durante semanas. La temperatura no sube de los 12 grados. Los huéspedes están confinados en el interior. Son 5. Byron, poeta inglés exiliado de su país por escándalos sociales. Percy Bysshe Shelley, otro poeta inglés, también exiliado. Mary Wollstonecraft Godwin, su compañera, hija de la filósofa Mary Wollstonecraft. Claire Clairmont, hermanastra de Mary. Y John William Polidori,
médico personal de Byron, formado en Edimburgo. La lluvia no para. Una noche, alrededor de una chimenea, Byron propone una competición. Que cada uno escriba una historia de horror. Mary Godwin, durante una pesadilla las noches siguientes, ve la imagen de un hombre arrodillado ante una criatura recién creada. La criatura abre los ojos. Mary se despierta. Anota. Lo que comienza esa semana de junio se convertirá, 2 años después, en una novela publicada bajo el título Frankenstein o el moderno Prometeo. Polidori, por su parte, desarrolla una idea distinta. Su relato, El vampiro, publicado en 1819, será el primer texto literario que convierte el vampiro folclórico de Europa del Este en una figura aristocrática y seductora. 78 años después, Bram Stoker construirá Drácula sobre los cimientos que Polidori puso aquel verano sin sol. Byron, encerrado por la lluvia, escribe el poema Darkness, Oscuridad. Las primeras líneas describen un mundo sin sol, donde el cielo se ha apagado y la humanidad muere consumiéndose en el frío. Los críticos del siglo XX lo leerían como una visión apocalíptica abstracta. Los climatólogos del siglo XXI lo leerían como un testimonio meteorológico literal. A 300 kilómetros al norte, en Mannheim, el barón Karl von Drais enfrenta un problema práctico. La avena se ha perdido por las heladas, los caballos están muriendo de hambre y los que sobreviven se sacrifican por su carne. La sociedad europea, que se mueve sobre caballos, comienza a moverse a pie. Drais diseña una alternativa, un vehículo de 2 ruedas alineadas, con manillar, sin pedales, impulsado por los pies del usuario apoyados contra el suelo. Lo presenta en 1817. Lo llama máquina corredora. Es el primer antepasado directo de la bicicleta moderna. Y mientras en Europa nacen monstruos literarios y máquinas de transporte, en Bengala el monzón se altera, las lluvias se retrasan, el delta del Ganges queda inundado de forma anómala. Un microorganismo que hasta entonces vivía contenido en los estuarios de la costa india muta y comienza a propagarse. El cólera, en su forma epidémica moderna, da su primer gran salto. La primera pandemia global de cólera comenzará en 1817 y matará a millones en Asia, Oriente Medio y Europa durante la década siguiente. Una montaña indonesia, una novela inglesa, una bicicleta alemana, una pandemia india, 4 fenómenos, 4 continentes, una sola causa. La erupción que nadie en Europa identificó como erupción. Agosto de 2004. Haraldur Sigurdsson, vulcanólogo islandés, profesor de la Universidad de Rhode Island, desciende por la pared interna de la caldera del Tambora con un equipo de 6 personas. Detrás suyo cuelga una mochila con herramientas de excavación. Bajo sus botas, una capa de piroclasto endurecido de casi 3 metros de espesor. Sigurdsson llevaba 20 años estudiando Tambora a distancia. Había publicado análisis del azufre estratosférico, modelos de la columna eruptiva, estimaciones del volumen eyectado, pero nunca había excavado en la propia isla. Sabía que el reino de Tambora yacía en alguna parte de aquella ladera occidental. Lo que no sabía era si quedaba algo reconocible bajo la ceniza compactada de casi 2 siglos. En la primera semana de excavación, el equipo encuentra una pared de madera carbonizada. No fragmentos, una pared continua. La estructura de una casa, conservada en posición vertical bajo el material volcánico. Dentro de la casa, en el suelo, 2 esqueletos. 2 personas adultas. Una sentada contra una de las paredes interiores. Otra tendida cerca de lo que fue la puerta. Las posturas, exactas, no perturbadas por movimiento posterior, corresponden al instante de la muerte por flujo piroclástico. La nube de gas a 600 grados los alcanzó tan rápido que no hubo tiempo de huir, ni siquiera de caer.
Junto a ellos, utensilios de bronce, cerámica de manufactura local y un objeto que cambia la lectura del hallazgo. Una vasija de origen vietnamita, identificada por su estilo y composición de aleación. El reino de Tambora no era una aldea aislada. Estaba conectado por rutas marítimas con el sudeste asiático continental, posiblemente desde hacía siglos. Los análisis lingüísticos posteriores, realizados sobre los pocos vocabularios tamborianos registrados por administradores coloniales antes de 1815, confirman lo que la arqueología sugería. La lengua del reino no pertenece a la familia austronesia que domina Indonesia. Tiene afinidades con lenguas del continente asiático. Tambora era el último resto de una migración antigua que el resto del archipiélago había olvidado. Sigurdsson llama al sitio la Pompeya del Oriente. La comparación no es retórica, es estructural. Una ciudad enterrada en un instante por un flujo volcánico, conservando objetos y cuerpos en la posición exacta del momento de la catástrofe. La diferencia con Pompeya es que aquella estuvo bajo tierra durante 1700 años, Tambora durante 189. Y la diferencia esencial es otra. Pompeya quedó enterrada, pero Roma vivió. La memoria de la ciudad persistió en textos romanos, en mapas, en la geografía cultural del imperio. Tambora, en cambio, fue enterrada 2 veces, una vez por la ceniza, otra por el olvido. Una isla, un reino, una lengua, una explosión, un verano sin sol, una novela, una bicicleta, una pandemia y, casi 2 siglos después, una pared de madera carbonizada en una ladera tropical. Todo unido por 24 horas de abril de 1815. La caldera de Tambora sigue ahí. 6 kilómetros de diámetro, 1 kilómetro de profundidad. Al fondo, un pequeño lago azul. Por encima, paredes verticales de roca estratificada en la que se lee la historia de la montaña como las páginas de un libro abierto. La cumbre actual, 2.850 metros, es lo que quedó después. Lo que está debajo no ha desaparecido. La cámara magmática que alimentó la erupción de 1815 sigue activa. Los instrumentos sísmicos modernos detectan microactividad regular. El volcán no está extinto, está en pausa. Las erupciones de magnitud 7 en la escala de explosividad volcánica, la categoría a la que pertenece Tambora, ocurren, en promedio, una vez cada 1000 o 2000 años. La de 1815 fue la última registrada. La estadística no es destino, pero tampoco es coincidencia que llevemos 200 años sin una repetición. Si una erupción del mismo orden ocurriera ahora, las consecuencias no serían comparables a las de 1815. Serían peores en términos absolutos, no por la potencia del volcán, sino por la fragilidad del sistema que recibe el golpe. En 1815, la población mundial era de 1.000 millones. Hoy es de 8.000 millones. En 1815, la mayoría comía lo que se cultivaba a menos de 100 kilómetros de su casa. Hoy, las cadenas alimentarias globales conectan continentes. El trigo de Ucrania llega a Egipto. La soja de Brasil llega a China. Una caída de medio grado en la temperatura global, mantenida durante 2 años, no destruiría una isla periférica. Destruiría las cadenas que mantienen alimentadas a las ciudades modernas. La aviación comercial dejaría de funcionar durante meses por la ceniza estratosférica. Los motores no toleran sílice fundido en suspensión. Las comunicaciones por satélite se degradarían. Las cosechas de varios hemisferios se perderían simultáneamente. Los precios de los alimentos básicos se multiplicarían en cuestión de semanas. La hambruna no llegaría a un solo archipiélago periférico.
llegaría a todas partes a la vez. Tambora demostró algo que la civilización moderna prefiere no integrar. Un solo punto en la superficie del planeta puede reescribir el clima global durante 2 años. Y demostró otra cosa, que el mundo entero puede ser reprogramado por un suceso, no entenderlo y atribuir las consecuencias a cualquier otra causa durante casi 2 siglos. La gente del verano sin sol no supo que vivía un año sin sol por culpa de una isla indonesia. Lo supieron sus tataranietos. La pregunta no es si Tambora, o un volcán equivalente, entrará en erupción de nuevo. La geología responde a esa pregunta con un sí indiferente al calendario humano. La pregunta es qué sistemas modernos sobrevivirían a la próxima erupción de magnitud 7. ¿Y cuántos meses tardaríamos en entender qué fue lo que nos golpeó? Si están cerca del tema de las eras olvidadas, de los puntos de inflexión geológicos y de las catástrofes que la ciencia oficial tarda décadas en reconocer, la suscripción y el like ayudarán a que estos episodios aparezcan más a menudo en su feed. Tambora perdió 1500 metros de altura en una sola noche. Bajo el resto de la montaña, la misma cámara magmática que alimentó aquella explosión sigue caliente. La pregunta abierta es solo ¿cuándo?